Ya, muchachos, vamos entonces a comenzar con esta nueva materia o repasar esta materia de herencia. A ver, es herencia simple. Si ustedes se fijan acá, ¿qué es la relación de herencia? Se basa en la existencia de relaciones desde lo más general a lo más particular. Es una cierta especialización entre distintos niveles, y cuando hablo de distintos niveles, cada nivel va a estar determinado por una o más clases, ¿sí? Jerárquicamente hablando. De hecho, acá te habla, las clases se disponen en una jerarquía, donde una clase hereda todos los atributos y métodos de las clases superiores en dicha jerarquía. Y acá viene la pregunta del millón. Señor Christopher, ¿qué es para usted una jerarquía? ¿El ordenamiento que existe en...? No, falló Christopher. Señor Juanito, ¿qué es para usted, y fuerte para que quede grabado, una jerarquía? Cuando una persona tiene más influencia sobre los otros. No necesariamente influencia, pero hablemos de su familia. Está su niña, está su señora, está usted. Defina una jerarquía. ¿Quién es lo más importante en esas tres personas? Yo, mi señora y mi... ¿Lo apoya? Yo diría la niña primero, la señora y al último él. ¿Sí o no? Eso es lo normal. ¿O no? Ya, jerárquicamente hablando. Puede no faltar la niña ni la señora, pero quizás este joven no importa. ¿Se entiende? Él lo puso al revés, así que no es lo común. Ya. Pero, a ver, ¿se entiende? Jerarquía habla, como él dijo, en cierta manera de importancia. Por ejemplo, en el caso particular de nosotros, jerárquicamente están primero nuestros padres, o jerárquicamente están primero nuestros abuelos, por una razón muy, pero muy sencilla. Podríamos estar acá sin haber existido antes nuestros padres y sin haber existido antes nuestros abuelos. Entonces eso define una jerarquía, que en la pirámide, si lo quieren ver como pirámide, primero están nuestros abuelos, después están nuestros padres y al último está Juanito, o en este caso uno. ¿Se entiende, no es cierto? Eso es una relación de jerarquía, no se les olvide. La herencia, chicos, y atención acá, grábese, anótese, no es solamente dividir algo, ¿sí? Mira, después de hecho acá se agrega, mira, una clase puede tener sus propios atributos y métodos adicionales a lo heredado. O sea, en esta relación de herencia tú puedes mejorar en los sucesivos niveles, ¿sí? ¿Qué sé yo? Y un ejemplo bastante simple es el siguiente. ¿Tus padres estudiaban? ¿O tienen el método de estudiar? Ya. En tu nivel, ¿tú estudias? ¿Sí o no? Ya. ¿Y es el mismo estudiar que tus padres? No. Ya. Podríamos decir que se redefinió el método de estudiar en tu nivel utilizando los avances tecnológicos y, por ejemplo, utilizas la internet, cosa que tus padres no lo hacían, o quizás tus abuelos menos lo hacían. ¿Se entiende? Entonces, ahí estamos. Tal vez, por ejemplo, al método de estudiar de nosotros se le añadió el método usar la internet. ¿Se entiende, no es cierto? Ya. No. Sobrecarga, dejémosla en un ambiente de una sola clase. No con herencia, de momento al menos. Mira, una clase puede modificar los atributos y métodos heredados. Fíjate lo que dije. Yo dije que en nuestra actualidad se nos permite a nuestro método de estudiar, que quizás es el mismo de aprender de nuestros padres, pero se nos permite utilizar otro método, llámale usar la internet, que es usado por nuestro método de estudiar. ¿Me siguen o no? Ahora cambio el ejemplo. Nuestro método de estudiar, atención, se redefine nativamente siempre con el computador, siempre con la internet. Ya no es que se use de forma agregada a la internet, sino nacimos con la internet. ¿Me siguen o no? Entonces ya se potenció. Eso, mira, eso es lo que estoy hablando acá. De alguna forma, mira, se pueden modificar los atributos y métodos heredados. ¿Se entiende, no? Entonces digamos que en mi caso, en la década de los 80, yo en mi método de estudiar me dieron otro método de usar la internet, pero yo no nací con la internet. En cambio, en su nivel, ustedes que son más nuevos, ustedes nacieron con la internet ya llegar y usar. ¿Me siguen o no?
Espero que no empiece a haber problemas de luz, pero bueno. Ya, sigamos. En relación de herencia, mira, las clases por encima de la jerarquía, esto es bastante sencillo. A una clase dada se llaman superclases, clases padres, clase madre, ¿se entiende? Ya. Y la clase, después dice, por debajo en la jerarquía, una clase dada se denominan subclases. Una clase puede ser superclase y subclase al mismo tiempo. Por ejemplo, el joven Juanito, ¿es hijo? Sí. ¿Y es padre? Sí. Ya, o sea, ¿usted es clase madre o clase padre? ¿Y clase hija? ¿O hijo? También, ¿se entiende? O subclase, usted es una subclase. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, esa dualidad. Tipo de herencia, simple, que es la característica de Java, y múltiple, que no es soportada por Java, ¿sí? Después, si ustedes se fijan acá, sale un ejemplo bastante sencillo, y ahí hablamos de una jerarquía de clases de 3 niveles, en donde acá en la clase animal, te define el nivel más alto, la clase felino y canino te define el nivel intermedio, y en el caso de estas 5 últimas clases te define el nivel más bajo, jerárquicamente. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, lo más importante sería lo que está arriba, porque sin lo de arriba no tendríamos lo que está abajo. ¿Se entiende, no es cierto? Ya. Acá es algo también importante resaltar, chicos, es lo siguiente. En toda relación de herencia, si tú te fijas, está, por decirlo de alguna forma, la clase animal se está subdividiendo en felino y canino, y felino se está subdividiendo en león, tigre, gato, etc., y canino en lobo y perro. Pero atención acá. Déjame arreglar acá esto. Ahí. Mira, en toda relación de herencia, aparte de dividir, se tiene que cumplir esto. ¿Qué significa eso en inglés? ¿Ustedes aprobaron en inglés? No, verdad que la profe los dejó, pero a ver. Es ser. Tú tienes que ser todo lo de antes. Entonces, bajo esta filosofía, el ejemplo clásico que yo hago es, por ejemplo, lo siguiente, mira. IP, o lo resumimos, CISA, ¿sí? Y acá lo podemos dividir en profes y por el otro lado alumnos. Voy a hacer un orden acá. Ya. Y acá a nivel de profes, qué sé yo, el profe Carvajal. Otra instancia, el profe Oscar Siré. Y acá un alumno, ya que Eduardín. Ya, importante acá. Se supone que acá ustedes van a hacer un acto de fe y acá hay ciertas flechas. Profe deriva de CISA, alumnos deriva de CISA, Carvajal deriva de CISA, o antes es profe, Oscar Siré deriva de profes y antes es CISA. ¿Eso está bien? ¿Como relación de herencia? No, eso está pésimo, porque cumple la relación de dividir. Pero una relación jerárquica de herencia es mucho más que dividir. En ese contexto, ¿qué significa, chiquillos? Que estas instancias son antes profes. Pero, por ejemplo, acá esta instancia es un profe, ¿está correcto? Sí. Pero es el CISA, o sea, el CISA tiene baños, el CISA maneja millones, el CISA maneja mensualidades de sus alumnos, etc. Tiene publicidad. ¿Este personaje o este otro personaje tiene todo eso? No. Entonces eso no es una relación de herencia. Eso es una simple subdivisión. ¿Me siguen? ¿Cómo lo arreglamos, Christopher? CISiano, o personal de CISA, o trabajador de CISA. ¿Se entiende, no es cierto? No, el trabajador de hecho estaría malo porque ¿qué pasaría? ¿Eduardín es un trabajador de CISA? No. Digamos que no. Entonces lo más fácil sería CISA. No, acá cambiarlo. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Entonces eso es importante. Los felinos tienen todo lo de animal. Los caninos tienen todo lo de animal. Y así sucesivamente. ¿Me siguen? Ya. ¿Qué tenemos entonces? Por ejemplo, acá hay algo importante también que no quiero que se me quede en el tintero. La clase animal posee los atributos foto, tipo, localización, tamaño. Y posee los métodos hacer ruido, comer, dormir y rugir. Ese método, joven Carlos, ¿se repite en la subclase felino? ¿El rugir?
¿Y en la subclase canino? Ya. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón de fondo? En este caso, probablemente el rugir que se va a codificar acá es más específico que el rugir que está acá. Se va a redefinir, o probablemente en el caso de Java, a sobreescribir, que lo vamos a ver después con más detalle. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí. Acuérdense lo que yo dije recién, cuando dábamos el ejemplo de los abuelos. ¿Tienen el método de estudiar? Sí. Ya. Pero si tú estás en una generación posterior, ¿tienes el método de estudiar? Y es el mismo, se llama igual, recibe lo mismo, devuelve lo mismo, pero la codificación necesariamente va a ser la misma. No. ¿Se entiende? Es más específica. ¿Sí? Ya. Eso es importante que lo manejen. Eso apunta a la sobreescritura. En la sobrecarga, acuérdate, Jaime, que se deben distinguir los métodos por los argumentos. Y acá, supongamos, el método rugir no devuelve nada. ¿Y qué recibe? Nada. Y acá no devuelve nada. ¿Y qué recibe? Nada. Acá no devuelve nada. ¿Y qué recibe? Nada. O sea, son idénticos. Por ende, Jaime, con voz fuerte, ¿sería eso sobrecarga? No. ¿Por qué no? Acá hay las risas de la sala de al lado. Porque son iguales. Y eso no es la sobrecarga. ¿Se entiende, no es cierto? Ya. ¿Y por qué esos métodos se pueden duplicar? Nombre igual, recibe lo mismo, devuelve lo mismo, porque están en clases distintas. Si estuvieran en la misma clase daría error, porque sería el método duplicado. Ojo, no olvidarse con eso. ¿Me siguen, no es cierto? Ya, sigamos entonces, porque está subiendo un poco la temperatura. La implementación de la herencia se hace ¿con qué palabra? Con STEM. Se maneja el modificador de acceso, la visibilidad, o el ámbito, ¿cuál? Public, private, protected, ¿sí? Acá hay un ejemplo. Mi clase deriva ¿de dónde? De otra clase. Eso es la herencia. ¿Me siguen? Y acá viene otro ejemplo, que tenemos una superclase llamada médico y dos subclases llamadas médico de cabecera y cirujano. Lo importante acá es que, ¿de cuántos niveles estamos hablando? Vamos a hacer un... Ellos lo hicieron con nosotros, ¿no es cierto? Ya, la otra... ¿Se acuerdan cuando reclamaba? Entonces ahora... Ya. A ver, ya, esa pequeña interrupción de los vecinos del otro curso. Decía entonces, tenemos la superclase médico. Y tenemos dos subclases, médico de cabecera y cirujano. Esa es una relación jerárquica, de herencia. ¿De cuántos niveles? Pablo. Él se llama Pablo. El invitado. ¿Cuántos niveles? Ya, Juanito, sálvelo. 2, bien. Entonces, pero acá, ¿por qué esto es relación de herencia clásica? Porque primero, los médicos podemos en este caso dividirlos en dos, médico de cabecera y cirujano. Y lo otro, ¿se cumple la relación is o de ser lo de antes? Sí, porque el médico de cabecera antes es o sigue siendo médico. Y el cirujano antes fue o sigue siendo médico. ¿Me siguen, no es cierto? Ya, entonces, bajo esa premisa, Jim, ¿cuántos atributos tiene un médico? No. 1. Trabaja en el hospital. ¿Y cuántos métodos tiene este médico? 1. Tratar paciente. ¿Me sigue, no es cierto? Carlos, ¿cuántos atributos tiene un médico de cabecera? 4. No, 2. 2. Trabaja en el hospital por ser médico y además, de forma más específica, visita las casas por ser médico de cabecera. ¿Y cuántos métodos? 2. Tratar paciente por ser médico y además, de forma más específica, aconsejar a los pacientes por ser médico de cabecera. ¿Me siguen, no es cierto? Acá, análogamente, lo mismo. ¿Qué sé yo? Un cirujano. Tiene un atributo, trabaja en el hospital, pero tiene como médico un tratar paciente y como cirujano una redefinir de tratar paciente. ¿Sí? Normalmente los manda al quirófano cuando tú vas a un cirujano. ¿Se entiende, no? Porque le interesa hacer incisión, cuchillo, no sé. ¿Se entiende? Y ahí estaría el otro método específico. ¿Me siguen o no? Entonces se potencia. Quiero que quede claro. No es que se vuelva a escribir el código del padre, del abuelo. El código se reutiliza directamente. Está por herencia, está ahí. Tú heredas todo. ¿Me siguen? Ya, sigamos.
Eso lo podemos ver en un contexto de... Voy a ocupar el eclipse de la otra sección. Ya, mientras, si puedo seguir acá. Ahí hay un pequeño cuestionario que ustedes deben contestar después y que las soluciones están ahí mismo, pero lo importante es que tú lo manejes. Ya, mientras carga el eclipse, digo, en Java todas las clases se heredan de otra clase. De hecho, eso salió en la Solegne. Y acá está el ejemplo que cualquiera sea la clase extiende de object. Y esto se puede omitir, sí. ¿Se entiende, no es cierto? Pero siempre está ahí. Ya. Ahora cargó el eclipse, sí cargó el eclipse. Está un poco lento, sí. Voy a resetear la perspectiva. No, está súper lento mi. Ya, esto no me sirve. Ya, el ejercicio que vi en la otra sección, que fue esto. Herencia médicos. Ya. Cierro esto. Teníamos la clase, superclase médico, ¿no es cierto? Y teníamos la subclase izquierda, médico de cabecera, y la subclase derecha, cirujano. ¿Sí? Y acá tengo un test family de médicos versión 0, ¿sí? Y quiero que me sigan un poco acá. Mira, si es que hay algo que agregué acá, tenemos ese atributo, que es boolean, ¿sí? Y agregué un root genérico, que es un stream. Y definí el tratar pacientes mandando el mensaje realiza un chequeo. Luego tenemos el primer hijo izquierdo, que tiene el atributo visita las casas. Y además, ¿qué le agregué? El método toString. Pero ese método está definido en la object, se hereda. O sea, ¿qué puedo hacer? Mira, para que se entienda, voy a hacer lo siguiente. Lo inhabilité. ¿Me siguen, no es cierto? Sí. Ya. Y acá en cirujano, de hecho, mira, hay un tratar pacientes, pero acá hay algo importante. Aparece ese símbolo. De hecho, mira, cuando yo no coloco este tratar paciente, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿La clase cirujano que extiende a médico posee el método tratar paciente? Sí lo posee igual, porque la clase cirujano extiende a médico y en médico ¿está el tratar paciente? Sí, lo posee igual. Entonces, pero cuando yo hago esto, acuérdense, es como el método de estudiar mío sobrescribe al método de estudiar de mis padres y de mis abuelos. Entonces, el método tratar paciente de cirujano sobrescribe al método tratar paciente de médico. Y eso, en el caso del eclipse, lo simboliza con... ¿Me ayudan o no? ¿Ahora se ve? Un triangulito verde. Sí, porque el NetBeans le coloca overreader. ¿Sí? Y esas son distintas formas de hacerlo. ¿Me siguen o no? Pero, ¿qué significa? Altera temporalmente. O lo mejora, si quieres verlo así. Se supone que la codificación la haces tú. En este caso, acá lo único que agregué, cirujano, que es médico, realiza una operación quirúrgica. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Pero ese es un ejemplo de sobreescritura. Quiero que entiendan bien. Y ahí Jaimito me va a ayudar. Jaime, el método se llama... Más fuerte, ¿eh? Ya, ¿y qué recibe? Nada. ¿Y qué devuelve? Tampoco nada. Eso a nivel de cirujano. Y cuando nos vamos a médico, que quede bien grabado la voz de Jaimito, ¿cómo se llama en médico el método? ¿Y qué recibe? Nada. ¿Y qué devuelve? Nada. O sea, son idénticos. ¿Y eso se llama sobrecarga, Jaime? No. ¿Por qué no? Explica el curso y que quede grabado en la inmortalidad. Porque no se está añadiendo nada, pero solamente se está copiando. ¿Alguien apoya a Jaime en la definición formal? O sea que... Carlos, ¿quiere decir algo? Fuerte, por favor. Exactamente eso. Lo que pasa es que la sobrecarga es algo que se hace dentro de la misma clase.
Y acá estamos en distintas clases. exacto. Y otra cosa, la sobrecarga, como dice Carlos, se hace dentro de la misma clase y el método se tiene que distinguir o sí en los argumentos. ¿Y en la sobreescritura? No. Pero para que no nos dé conflicto, si tratamos de hacer sobreescritura dentro de una misma clase, ¿nos va a dar un error? Sí. Va a decir que el método está duplicado, porque van a ser idénticos. Entonces ahí es donde entra a jugar la herencia. Porque yo hago métodos idénticos en el nombre, no en lo que hace el método, hago métodos idénticos en distintas clases. ¿Se entiende, no? Métodos idénticos, reitero, solamente estoy hablando del nombre, lo que recibe y lo que devuelve. Jaimito, está bien que este método en lo que recibe y lo que devuelve, solamente en eso, es idéntico al que está acá. Sí, idéntico. ¿Se entiende? Pero en lo que hace no debería ser idéntico. Porque si coloco el mismo algoritmo, no tiene mucha razón de ser. Fíjense, si yo coloco el método, yo heredo el método de estudiar de mis padres, sí. Pero si yo codifico el mismo método de estudiar de mis padres, que recibe lo mismo, devuelve lo mismo y hace exactamente lo mismo, ¿puedo hacerlo? Sí, estoy sobreescribiendo. ¿Pero tiene razón de ser? No. Porque en ese caso mejor no hago ningún método y reutilizo el de mis padres, que es idéntico y hace lo mismo. ¿Para qué lo voy a sobreescribir? ¿Me sigue o no? Eso que quede muy claro. Fuerte. ¿Para qué sirve usar entonces el mismo método con distintos atributos? A ver, eso que acaba de decir Alexis, usar el mismo método con distintos atributos, Carlos, ¿se llama? Y no necesita herencia. Se llama sobrecarga y no necesita herencia. Ahora estamos hablando de herencia clásica, donde tenemos un nivel médico y dos subclases, cirujano y médico de cabecera. Lo que pasa es que en cirujano se vuelve a codificar un... Jaime, ¿me ayuda? En cirujano se vuelve a codificar un... que es idéntico. Pone atención, Alexis, es idéntico al que está definido en médico. Y ahí, porque se supone que el tratar paciente de cirujano es una mejora, qué sé yo, el cirujano, para él tratar pacientes es mandarlo al quirófano, qué sé yo. ¿Me siguen, no es cierto? Entonces, pero ahí hay una razón de ser. O lo mismo que yo te decía, yo provengo de mis padres poseen el método de estudiar, sí. Yo lo puedo heredar, sí, pero si lo heredo y lo utilizo tal cual, ellos estudiaron sin internet, entonces yo estudio sin internet. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Sobreescribir con la intención de mejorarlo, qué sé yo, cambiarlo, no sé, ya sobreescribir el método, se llama igual, recibe lo mismo, devuelve lo mismo del que tenía mis padres, pero voy a hacer otra codificación. ¿Me sigues, Alexis, o no? ¿Se entiende, no? Por ejemplo, usted sobreescribió el método hablar por teléfono que tienen sus abuelos. Sí, porque sus abuelos, no sé, con uno de estos que daban vuelta, usaban el teléfono, ¿no es cierto? Y usted también habla por teléfono, igual que sus abuelos, pero usa ese teléfono que da vuelta. No, ya tecnología touch, no sé, el último no sé. ¿Me sigue o no? ¿Se entiende o no? Pero en ese caso, ¿no será entonces mejor cambiarle el nombre al método? ¿Usar uno nuevo? Créeme que no, y lo vamos a discutir porque eso, en vez de ayudar, va a empeorar. Pero lo vamos a ver enseguida. Ya, pero se entendió a grandes rasgos entonces qué es la sobreescritura. Permite redefinir un método, ¿sí? Ya. Entonces, voy a grabar acá. ¿Qué método se redefinió o se sobreescribió, señor Jaime? Tratar paciente. Ya. Y acá tenemos algunos personajes de la otra sección, ¿sí? Y los voy a cambiar a ver, ¿quién tiene cara de médico acá? ¿Existe acá Alexis? Ya, Alexis. Ya, y voy a colocar... ¿Dónde está Alexis? Abajo. Y ahí un Alexis. Después, acá, Alexis. Y después viene Daniela. Ya, y acá voy a colocar a Daniela. ¿Y quién tiene cara de...? Ya, Carlos. Va a ser médico de cabecera. Carlos. y Carlos. Ya, y esto temporalmente lo voy a dejar así. Ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántas instancias tenemos ahí, Jim? ¿Cuántas instancias tenemos ahí?
Ya pues, Jim. Gracias, Jim. Pablo, ¿la ayuda? ¿Cuántas instancias tenemos ahí? Daniela, ¿cuántas instancias tenemos entre la línea 5 y la 13? ¿Cuántas y cuáles? Carlos, ¿la ayuda? 3. ¿Cuáles? El médico, cirujano, el médico de cabecera. Bueno, Alexis. ¿Está correcto lo que dijo la niña? No, porque habló de las fábricas. Sí, Alexis, Ya. Daniel y Carlos serían Las 3 instancias, ¿no es cierto? Ahora lo importante es que Alexis es un médico, Daniela es un cirujano y Carlos es un médico de cabecera. ¿Todos me siguen? Sí. Y Alexis, mira, de hecho lo voy a hacer acá. Fíjense muy bien, por favor, jóvenes. Punto. Y Alexis tiene un root. ¿Por qué? Porque es un médico. Y definimos todos los médicos con un root. ¿Alexis trabaja en el hospital? Sí, ¿por qué? ¿Alexis reconoce el mensaje de Equals? ¿Por qué? ¿Se entiende? Y tiene una montonera de cosas que son de object. ¿Me siguen o no? Ya, entonces, podríamos tratar paciente y dejarlo ahí. Ahora, Daniela. Punto. ¿Tiene un root? ¿Por qué? Porque es un médico, ¿sí? ¿Reconoce, se puede comparar con otro objeto? Sí, porque antes de ser médico es object. Ahora, ¿hace incisión? ¿Pero por qué? ¿Porque es médico? No, porque es cirujano. ¿Me siguen, no es cierto? Ya. Y ahí estamos utilizando todas las propiedades de la cosa de herencia. Ya, y ahora viene acá la pregunta del millón, para cerrar este video y encender un poco el aire acondicionado. ¿Qué va a pasar acá? Juanito, usted que conoce a su compañero Carlos, ¿qué nos va a dar este código cuando ejecutemos esto? Vamos a grabarlo y voy a ejecutar como aplicación Java. Juanito, cuando imprimamos a Carlos, ¿qué nos sale por pantalla? ¿Nos sale Carlitos o una basura rara? De que nos sale Carlitos, nos sale Carlitos. Perdón, fuerte, que se escuche. De que nos sale Carlitos. ¿Qué sale entonces? ¿Algo raro? Algo raro. Tiene razón. Porque, a ver, ¿quién hizo eso? Alexis. ¿Quién hizo eso? Daniela. ¿Y quién hizo eso? Carlos. ¿Y quién hizo Juanito? Usted conoce la basura de sus compañeros. ¿Quién hizo eso? Carlos. Ya. Eso es eso. Y eso es eso. El print por debajo utiliza al toString, que nos da la referencia, la ubicación, por decirlo así, del objeto como tal, a nivel de sintaxis de Java. En la memoria, una cosa así. Y también nos da la referencia al nombre de la clase, ¿sí? Ya. Pero si tú te fijas, eso tiene mucha relación a qué es Carlito. ¿Carlito no sería mejor dar el root? ¿Sí o no? En términos de problema. Más que cómo se implementa computacionalmente por dentro. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ahí viene, escuche bien, señor Alexis, nosotros podríamos redefinir, sobreescribir el método toString, que está heredado desde la object. ¿Me siguen? Entonces, mira lo que había hecho por acá. Si tú te fijas, lo dejé, me parece, en cirujano, médico de cabecera, acá está. Mira. Señor Alexis, ¿qué aparece ahí? ¿Y eso qué significa? ¿Le ayuda a Jaime? Fuerte. Voz de varón, ¿sí? Ya. ¿Y con qué motivo se está sobreescribiendo ese toString, joven Carlos? Fuerte. Para que realice retorno más el root. Exacto, porque Juanito, ¿a ti te interesa la basura de Carlitos? No. ¿Te interesa para poder identificarlo mejor el root? Sí. Entonces, ¿qué significa? Redefinimos en jerga de Java, sobreescribimos el método toString, que viene heredado ¿de dónde? De la object, pero para que nos sirva o actúe según nuestra necesidad.
En este caso, mostrando el root. ¿Se entiende, no? Ya. Y el root, de hecho, se hereda ¿de dónde? De médico. Que en este caso lo inventamos en 1, 2, 3. Entonces, vamos a grabar. Si tú te fijas, se redefinió este método. Y ahora vamos a volver a probar. Ya, joven Juanito, usted que conoce a Carlos, ¿me va a decir que si Carlos bota su basura o quedó, muestra algo más mejor? Ya, ¿qué va a mostrar? Ya, o sea, ¿qué número? ¿Qué número? 1, 2, 3. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Le creen a Juanito? Sí. Ahora, ya. Vamos. Tambores. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Ves más o menos, Alexis, la utilidad de la sobreescritura? Ya. Para que no quede el video tan largo, chicos, vamos a dejarlo hasta acá.